Recordando a Lázaro Cárdenas. Desde hace más de 30 años, el historiador Ricardo Pérez Monfort comenzó a recabar material en torno a la figura del general Lázaro Cárdenas del Río. En ese entonces, no planeaba hacer una biografía, sino el estudio de temas referentes a los movimientos de derecha en México, la llegada del exilio español, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la posrevolución y el conflicto cristero, entre otros sucesos que fueron conformando una amplia investigación de la que ahora nos hablará un poco. El sexenio del general Cárdenas se inicia, ¿no?, en un momento bastante, digamos, importante del propio siglo XX, no solamente mexicano, sino mundial, en el que paulatinamente ha empezado la emergencia del nacionalsocialismo en Alemania, del fascismo en Italia, de las confrontaciones bastante severas que se están dando precisamente entre los imperios a nivel mundial, el conflicto entre China y Japón, ¿no? Y Estados Unidos, como una de las potencias más importantes de ese momento, es una potencia que está saliendo de una severísima crisis iniciada en 1929, pero que ya para 1934-35 está reencarrilando su propio proyecto capitalista y está intentando salir precisamente de esa enorme crisis que ha afectado al mundo entero. El sexenio de Cárdenas, al estar marcado precisamente por este periodo de entreguerras y por estas circunstancias internacionales, eh, tiene una serie de particularidades que también están en buena medida definidas por el pasado inmediato a este periodo sexenal, que, para decirlo en términos un tanto anecdóticos, es el primer periodo sexenal que se cumple completamente en la historia del siglo XX mexicano, dado que los periodos presidenciales anteriormente eran de 4 años y que precisamente por una modificación en la Constitución hecha en 1927-28, realmente aparece ya un periodo de 6 años de la presidencia, para la presidencia, y que, pero no se cumple entre 1928 y 1934 en gran medida por un lado, el asesinato del general Álvaro Obregón, por otro, una sucesión presidencial un poco complicada en 1929. Después un periodo también bastante inestable, que es el periodo de un par de años en el cual es presidente el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, y después un periodo provisional que plantea el final de este sexenio un tanto tropezado, que es el bienio en el cual Abelardo L. Rodríguez, el general Abelardo L. Rodríguez, es presidente provisional de México. Durante este periodo, que va de 28 a 1934, hay una, como es lógico, una enorme inestabilidad política. Este periodo es conocido como el Maximato, dado que la figura importante que está tras bambalinas o detrás del poder es nada menos que el general Plutarco Elías Calles, que acaba de ser presidente de México entre 1924 y 1928, y que sin duda es un hombre muy poderoso y que plantea en gran medida los designios políticos del país. Cárdenas pues llega al poder en 1934, después de este periodo de enorme inestabilidad, que ha sido producto precisamente de la Revolución Mexicana. Es una revolución que prácticamente inaugura el siglo XX
de las revoluciones en el mundo, ¿no? Y es una movilización y un conflicto social que tiene graves consecuencias para México, para América Latina, desde luego, y que está en proceso de pacificación paulatina también durante este periodo que va de 1920 a 1933, 34. Este periodo de pacificación también es conocido como la era de los caudillos, ¿no? Cárdenas llega al poder, además, prácticamente siendo un candidato, digamos, único, el partido el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que se ha fundado en 1929, ha estado en un proceso también de rearticulación y en 1933 se reorganiza no solamente para ver quién va a ser el candidato para el sexenio siguiente, sino también para hacer un plan de gobierno, el famoso plan sexenal, que plantea precisamente un modelo de país, ¿no? Un modelo de país que se orienta mucho más a la revitalización de la propia Constitución de 1917, la Constitución revolucionaria, pero también una revitalización de algunos factores muy importantes que todavía no se han implementado del todo en este periodo postrevolucionario. Uno es la reforma agraria, otro es precisamente la educación o la posibilidad de reproducción del propio Estado revolucionario. Otro es la organización de las fuerzas productivas del país, tanto el mundo laboral como el mundo de la inversión. Otro es también la orientación de la inversión pública. Otro punto también fundamental es el qué hacer con la riqueza nacional, ¿no? Que está en buena medida explotada por manos extranjeras, ¿no? Otro punto también muy importante es la propia soberanía, ¿no? Mexicana. Entonces, el plan sexenal es un plan que orienta, que señala precisamente la dirección en la cual se tiene que gobernar durante los próximos 6 años. Este plan sexenal tiene dos aspectos que inciden puntualmente en la sociedad mexicana del momento. O bueno, vamos a llamar tres aspectos fundamentales. Uno es la organización de la sociedad, cómo se va a organizar la sociedad. Entonces, se ha decidido y se ha instruido que lo que hay que hacer es organizar el trabajo, ¿no? Y organizarlo de la manera como los propios trabajadores consideren que sea pertinente, a través de los sindicatos, de confederaciones, y se tiende a que estos sindicatos y estas confederaciones vayan cada vez a ser más y más democráticas, ¿no? Esto es un punto que es importante desarrollarlo porque las organizaciones que surgen, ¿no? Durante este periodo, las organizaciones laborales, son organizaciones, a diferencia de las organizaciones laborales anteriores, en las cuales prácticamente había un designado por parte del presidente, ahora sí hay un debate, una discusión, un secretariado general, etcétera, etcétera, y pues la organización obrera más importante que va a surgir precisamente entre 1934 y 1936 va a ser la CTM, ¿no? La Confederación de Trabajadores Mexicanos, liderada por Vicente Lombardo Toledano, un socialista convencido, ¿verdad? Un hombre que tiene antecedentes académicos importantes, ¿no? Pero que está profundamente comprometido con una visión del mundo que es una visión socialista, ¿no?
En otra área que va a ser el mundo rural, en el mundo campesino, también hay un proceso de organización importante, pero que va a estar instrumentado, impulsado, no solamente por organizaciones campesinas, sino por un programa de reforma agraria que se echa a andar muy rápidamente y que implica una redistribución de la propiedad territorial en México, enfatizando particularmente la organización de la propiedad en ejidos, ¿no? Se reparte la tierra, ¿verdad? En gran parte del territorio nacional y se reparte precisamente para que se conformen ejidos, lo cual quiere decir es una propiedad colectiva, ¿no? Una explotación colectiva de la tierra que, por un lado, también plantea la necesidad de una organización democrática interna de cada uno de los ejidos, pero también que al ser colectivo, al ser una explotación en la cual participan las comunidades, también retiene a los habitantes de estos territorios distribuidos en la propia tierra. Con eso, ¿verdad? Lo que se está tratando de hacer también, tratar de evitar digamos, masivo, esta masiva migración que posteriormente se va a vivir muy intensamente en México, ¿no? Esta expulsión del campo, ¿no? Precisamente por las circunstancias de conflicto, tanto de índole entre caciques, propiedad, etcétera, etcétera, pero sobre todo por una baja en la productividad en el propio campo. Un segundo punto que es fundamental y que también es mandato del plan sexenal es la educación. La educación se va a llamar desde entonces una famosa educación socialista, en la cual uno de los principales puntos es precisamente la desfanatización, ¿verdad?, de la propia educación, es decir, quitársela a las instituciones eclesiales, principalmente a la Iglesia Católica, ¿no? Y que el Estado asuma una responsabilidad en los contenidos que se va a enfatizar que sean contenidos científicos, que el conocimiento, ¿verdad?, que se imparta en las escuelas sea un conocimiento comprobado, ¿no?, que sea útil para la sociedad, que desarrolle tecnologías innovadoras, que se aplique en materia de organización de las comunidades también. Y entonces los maestros que participan en esta educación socialista van a ser también agentes de la transformación, no solamente van a educar, sino que también van a participar en los procesos comunitarios, ¿no? La educación socialista es una educación que, a diferencia de la educación contemporánea, apela fundamentalmente al trabajo colectivo, a la enseñanza colectiva y no tanto a la competencia, ¿verdad? No tanto a a premiar, ¿verdad?, la individualidad, sino más bien a apuntalar los proyectos colectivos. Otro aspecto que es muy importante y que tiene una consecuencia también muy relevante en la organización social y en las estructuras sociales es precisamente el plantear como buena orientación socialista que el Estado, ¿verdad?, es el rector de la vida social y de la vida económica del país. El Estado es el que designa hacia dónde va y es el que media entre los conflictos, ¿no? Estado ve que un sector está, digamos, explotando demasiado al otro o que está generando demasiado conflicto, pues tiene que intervenir. Y esto sucede en varias instancias, ¿no? Sucede, por ejemplo, con los caciques locales, sucede precisamente en algunas
industrias, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los conflictos que se van a suscitar en 1935 con los grandes empresarios regiomontanos, y también en algunas otras áreas como el mundo ferrocarrilero, el régimen cardenista decreta también una expropiación ferrocarrilera y asume la responsabilidad administrativa de ciertos ramales ferroviarios, pero digamos, el gran momento de esta dimensión de rectoría del Estado es precisamente la expropiación petrolera de 1938, que no es obra exclusiva de Cárdenas, eso hay que tratar de entenderlo, a pesar de que a él se le digamos, se le responsabiliza, él desde luego tiene una responsabilidad bastante fuerte porque conoce las circunstancias.